Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el profesor Santiago Torres de la Facultad de Comunicación Social. Profe, buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, espero que todos ustedes también estén muy bien. Bueno, profe, muchísimas gracias. De antemano agradecerte por el tiempo. Y antes de empezar con nuestro tema que es la planeación curricular, quería preguntarte si nos puedes comentar un poco de tu trayectoria profesional. Básicamente, pues yo soy comunicador social, periodista de la Universidad de Santo Tomás y tengo una maestría en educación de la Universidad de los Andes y llevo trabajando en la academia 11 años en distintas universidades en Bogotá y pues en ese mismo trabajo, digamos, académico, pues he desarrollado proyectos de investigación, he liderado semilleros. Sí, he tenido experiencia alrededor pues como de la academia y de la generación de proyectos relativos a comunicación, a cultura, a territorio, etcétera, etcétera. Listo, profe. Por otra parte, preguntarte, ¿cuál crees que es la importancia de la planeación curricular y qué elementos son imprescindibles en esta? Yo creo que la planeación es importante y es fundamental porque nos da a nosotros los profesores y a su vez a los estudiantes y a las estudiantes pues una base de lo que va a ser el curso, ¿no? Es decir, es como una ruta, al menos unos puntos importantes de por dónde se va a mover la clase, que me parece fundamental. Ahora bien, esa planeación me parece que no puede ser cerrada completamente. Es una planeación que tiene que estar abierta a la realidad misma, porque pues a lo largo del semestre, por ejemplo, acá que planeamos clases para el semestre, pues pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas relativas al curso, pueden salir algunos proyectos, pueden surgir algunas cosas que hagan que esa planeación pues tenga que verse pues modificada de alguna manera u otra, y me parece un buen ejercicio que el profesor pues tenga claridad del génesis de su curso, ¿cierto? De la raíz, de la base, de la columna vertebral de su curso, pero que deje que la realidad pues entrecruce con el curso, porque pues finalmente eso es lo que me parece que a lo que tiene que apostarle la educación hoy en día, ¿no? Es como lo decía Jaime Garzón en su momento, un poco cerrar esa brecha que existe entre lo que pasa en la vida real y entre lo que las universidades hoy en día están enseñando. Y es justamente eso, tener una planeación, pero que se deje cruzar por la realidad. Es inevitable, es algo que está allí, que se da en la vida real y que pues está, digamos, en un futuro próximo o lejano de los y las estudiantes que van a salir a enfrentarse a ese mundo laboral. Entonces yo creo que es eso importante sobre la planeación. Y ahora bien, ¿qué elementos deben ser tenidos en cuenta? Pues poderosamente tienen que ser tenidos en cuenta y defiendo fuertemente pues teorías, ¿cierto? Bases teóricas, autores que hayan trabajado el tema para honrar un poco como todo ese trabajo que se ha hecho previamente, pero también pues por supuesto unos materiales muy actuales, unos materiales que sean contemporáneos a los y a las estudiantes, para que el aprendizaje sea un aprendizaje próximo y también un material que les pueda permitir a ellos y a ellas inspirarse, que les sirva como un referente para lo que van a salir a hacer ellos y ellas en un futuro como profesionales en un país como Colombia. Esos son los elementos que yo considero como importantes. Entiendo, profe. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo es ese proceso de planeación curricular antes de iniciar el semestre? Pues antes de iniciar el semestre, claramente que lo que uno hace es, pues como le digo, como poner, digamos, como, sí, acá por ejemplo en la universidad se divide en tres cortes, entonces uno pues propone como tres macro momentos, o yo lo que hago es proponer tres macro momentos, de esos tres macro momentos pues voy, digamos, como al ejercicio un poco más estricto, digamos un poco más cerrado, como qué es lo que quiero lograr en el macro momento uno, en el 2 y en el 3, y como qué actividades pueden ayudarme a hacer eso, ¿no? Eso, digamos, por un lado, digamos así, muy genérico, pero ya después, pues viene toda la alimentación, por supuesto, por ejemplo, el material previo que otros profesores hayan hecho con esa clase. Yo inevitablemente también tengo que revisar el pensum anterior, ¿sí? Como el currículo anterior de otros profesores que han hecho esas propuestas, pues para que no, digamos como que para ejercer una mediación entre lo que otros profesores ya habían propuesto
y lo que yo vengo a proponer como nuevo docente de esa asignatura para no perder como esa historia, ¿cierto? Y agarrar material de donde pueda también, pero también proponer cosas nuevas, textos nuevos, materiales nuevos, inclusive, por ejemplo, ahora que le estamos aportando también a la internacionalización tanto, pues proponer materiales en otros idiomas, no necesariamente tiene que ser inglés. Yo lo haría en inglés porque yo, pues digamos, manejo el inglés, no manejo portugués ni francés, pero habrán otros profes que sí lo hacen, entonces pues esos profes tienen también la libertad. Entonces, todo eso que estoy narrando es como el ejercicio previo a. Luego, cuando llego al salón es cuando ocurre ese momento de, sí, como de poner sobre la mesa con los estudiantes todo esto y negociarlo. Es como preguntarles, bueno, esto es lo que yo propongo, ¿ustedes qué dicen de eso, no? Ese sería como el ejercicio previo a la clase. Perfecto, profe. Hablamos de teorías, hablamos de enfoques y hablamos de tendencias curriculares. Uh-huh, ¿Cuáles son las teorías o las tendencias o uh-huh. las estrategias que consideras adecuadas para tu currículo? Pues yo creo que deben ser, digamos, como herramientas pedagógicas que estén muy, digamos, avanzadas en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la llegada inevitablemente de unas herramientas digitales como el chat GPT y toda su familia, pues nos tiene que cruzar a nosotros también como profesores, porque eso nos hace preguntarnos sobre los trabajos previos que habíamos puesto, cómo abordábamos la educación con los y las estudiantes previamente, porque ya ChatGPT hace el trabajo por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a abordar yo esa misma problemática sin que el estudiante tome esa ruta, sino que tome otras rutas, ¿no? ¿Cómo voy a mantener yo esa creatividad del estudiante para abordar problemas, para estudiar casos y demás? Y ahí voy dando como unas pistas sobre otras metodologías, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, sobre todo yo creo que son muchos enfoques pedagógicos como que mantengan al y a la estudiante muy activos, como que los pongan a proponer cosas también, porque creo que pues quedarnos en la repetición, quedarnos en la memorización, pues es un enfoque que en su momento para alguna generación funcionó y en algunos puntos será importante reconocer que la memoria es fundamental, pero entendida desde otra perspectiva completamente diferente a solamente grabar información para repetirla, ¿no? Entonces, creo que sería un poco eso. Perfecto, profe. ¿Cómo determinar los objetivos o esas metas que se trazan en su planeación curricular? Pues yo creo que eso sobre los objetivos está trazado por varias cosas. Lo primero pues es mi experiencia como estudiante mismo y en el proceso de formación, digamos, yo también pasé por una carrera, luego pasé por un posgrado, ¿sí? Y entendí, digamos, a lo largo de todo ese proceso como que era lo que se necesitaba y puedo ver ahora que estoy en este ejercicio también de crear clases, como puedo ver la foto desde una perspectiva distinta y puedo decir, ok, esto me servía bien, este objetivo pues cuando el profesor me lo planteó no me sirvió para mucho, entonces lo que puedo hacer es como crear esos objetivos a partir de mi experiencia como estudiante, pero también esos objetivos yo no puedo, y vuelvo a algo que ya había mencionado antes, yo no puedo dejar de observar, por ejemplo, el mercado laboral que mis estudiantes están teniendo. Yo tengo que estar, digamos, a la vanguardia en temas de tecnologías, en temas de utilización de herramientas, en temas de investigación, en temas de conexión con comunidades, en temas de metodologías de trabajo que activen algunos procesos. Entonces, pues definitivamente eso también me plantea a mí unos objetivos, ¿no? Como qué espero yo del estudiante en ese marco que se llama el perfil profesional del egresado, lo que se espera del egresado, porque igual eso finalmente también reposa en los documentos del programa al que yo pertenezco, de la facultad a la que yo pertenezco, o sea, hay un perfil del egresado, ¿cierto? Y asimismo en la universidad hay un perfil del estudiante de Uniminuto, por ejemplo, en este caso en particular, así como en las otras universidades también las hay. Entonces yo también tengo que estar muy conectado con esa realidad que me proponen esos perfiles
para poder plantear esos objetivos, qué es lo que espera la universidad, qué es lo que espera el programa, qué es lo que espero yo como profesor, pero también qué es lo que espera él o la estudiante de su carrera, de su ejercicio profesional, porque pues los programas, las facultades y las universidades pueden querer misa, pero si los estudiantes quieren otra cosa, yo me debo profundamente a mis estudiantes, así que yo tiro es más hacia el lado hacia donde ellos me proponen que vaya el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí está la cosa. Perfecto, profe. En la fase de evaluación, ¿cómo es el proceso para precisamente medir ese progreso, verificar los resultados de los alumnos? Pues eso tiene que ver con lo que ya también estaba diciendo, por ejemplo, de la llegada de herramientas o cosas como el chat GPT y demás, que me obligan a mí como profesor, me retan a mí como profesor a pensar en cada vez formas de evaluación distintas que no tengan que obedecer a la memorización, a la repetición, a la selección múltiple, ¿no? Yo históricamente no he sido de ese cohorte, digamos, de profesores. Así que pues lo que hago es pensar como en, tomo los objetivos que me tracé, digamos, para la clase y planteo formas de evaluación en que los estudiantes puedan proponer cosas, puedan, ¿sí? Hacer una crítica a. Entonces, digamos, si el objetivo es que los estudiantes entiendan el concepto de comunicación, por ejemplo, la evaluación para mí en ese concepto sería no qué es lo que el autor dice sobre la comunicación, sino utilice el concepto del autor de comunicación, ¿cierto? Crúcelo con un concepto que usted tenga de comunicación, una experiencia que haya vivido a lo largo de su carrera y plantee una solución a partir de eso o plantee una crítica a ese concepto de comunicación que vimos en clase, ¿no? Me hago entender para que el estudiante active, digamos, esta competencia o esta habilidad, más bien como de ponerse él o ella en primer plano y trabajar, ¿no? Porque pues en las otras formas de evaluación me parece que es poner en primer plano todavía el concepto del autor, qué decía él, qué pensaba él. No, ¿qué piensa usted? ¿Cómo lo va a poner en práctica? ¿Qué crítica le puede hacer? ¿Qué pregunta le puede hacer? ¿Cómo usted se interpela con ese? ¿Le resuena o no le resuena eso? Son más evaluaciones que apuntan a que el estudiante sea él o la protagonista del proceso. Perfecto, profe. También hablamos de necesidades diversas en el aula, en la educación. ¿Cómo adapta el profesor Santiago Torres el tema de necesidad diversa a su plan curricular? Pues de entrada, la primera clase para mí es fundamental en tanto es la clase donde pues comenzamos a tomar confianza unos con otros y pues yo pregunto por ese tipo de temas, ¿cierto? En la primera clase y a partir de eso pues también como que creo un ambiente, por decirlo de alguna manera, una red como una red de seguridad para aquellos estudiantes que se mencionan a sí mismos como personas, por ejemplo, neurodivergentes o que tienen algún tipo de, ¿sí? De condición como dislexia, ¿sí? Disgrafía o algunas otras. Y con ellos y con ellas, pues digamos como que hago algunos acuerdos particulares. Si les pido, por ejemplo, un trabajo escrito, pues no les voy a poner a ellos porque se les dificulta a personas con disgrafía escribir oraciones de manera tal, estructurada, desde una perspectiva académica y demás. Pues hago acuerdos con ellos y les digo, preséntame un video, si te sientes más cómodo hablándole a una cámara o haciendo una exposición, podemos pensarlo. O si manejas sí, algún tipo de arte distinto, un graffiti, unas ilustraciones, un mapa conceptual, no tengo ni idea, pero hago ese tipo de, genero ese tipo de acuerdos. Ahora bien, en otros casos, pues me ha tocado históricamente, pues en toda la experiencia académica, lo que me ha tocado es, por ejemplo, modificar presentaciones para personas, digamos, con algunas condiciones visuales, con algunas condiciones auditivas, me ha tocado discutir, por ejemplo, o dialogar con intérpretes, ¿sí? De personas sordas y demás. He aprendido algunas cositas, pero es que eso es de práctica, de lengua de señas colombiana, ¿sí? Entonces algunas cosas muy básicas para que el estudiante o la estudiante sienta, ¿sí? Que genuinamente el profesor está ejerciendo
ese pedacito de inclusión que se nos dice que tenemos que ejercer, ¿no? Y en el cual creo poderosamente. Ahora pues también habrá que pensar en otro tipo de inclusiones porque no solamente estamos hablando de o neurodivergencias o este tipo de cosas, ¿no? Podemos hablar de condición de desplazamiento forzado, ¿sí? No sé, hay infinidad de cosas que podemos discutir, pero que son importantes tener en cuenta y pues que yo invito a mis estudiantes a que las hablemos abiertamente para que pues se pueda crear como esa confianza en el grupo, ¿no? Perfecto, profe. Se habla de políticas educativas y de estándares. Ujú. ¿Qué papel juegan en la planeación curricular que adelanta semestre a semestre? Pues ya lo había mencionado con el tema, por ejemplo, de cómo construyo los objetivos, que pues definitivamente uno sí tiene que mirar como, bueno, qué es lo que espera el programa, la facultad de los estudiantes. Esos para mí serían los estándares institucionales, ¿no? Pero pues definitivamente también hay que mirarlos con calma y con tranquilidad porque pues pueden ser estándares para mí demasiado masivos que son estándares, perdón, que son pensados para la generalidad de estudiantes sin tener en cuenta ejercicios particulares, por ejemplo, de las de neurodivergencias, desde un montón de cosas más, ¿no? Entonces yo lo que creo es que los estándares son como una base sobre la cual uno se puede mover, pero tienen que ser vistos, estudiados, analizados y, digamos, materializados cuando ya el profesor esté delante de sus estudiantes y diga, bueno, tengo esto, con esto vamos a trabajar. Entonces, sí, creo que están bien como un referente, pero hay que mirarlos con cuidado. Perfecto, profe, para ir cerrando la entrevista, ¿cómo haces para determinar o cuál es el proceso en cuanto a los desafíos, de pronto las barreras que se presentan en la planeación previo al semestre y en el semestre? Pues yo creo que son muchas y ahí es donde viene lo que el dicho este clásico, ¿cierto? Que mencionan de que ser profesor también es como, tiene mucho de vocación, ¿no? Porque pues el sistema educativo en Colombia y en el mundo entero, pero pues estamos acá y no es tema de discusión el otro en este momento, pues creo que tiene muchas barreras y tiene muchas cosas que hay que mejorar y tiene muchas trabas y tiene muchas vainas, pero pues creo que ahí es donde sí, los estudiantes y las estudiantes le imprimen a uno como esa energía para continuar adelante con esos retos y enfrentarlos y decir, bueno, pues tengo esto, vamos a trabajar con esto y vamos a hacer lo otro, ¿sí? Entonces uno quisiera, por ejemplo, trabajar con estudiantes de jornadas de la noche, por ejemplo, salidas de campo, ¿sí? Como sacarlos de la clase para que vean que la vida es más que un salón de clase, pero yo me encuentro con la barrera de que muchos trabajan, de que muchos tienen otras cosas y ahí es donde me freno y pues bueno, no me queda más que mirar a ver cómo hacer para traerles la información, mostrarles cosas, tal, ponerles a inventar en el salón, porque pues sí, sí, es eso, ¿no? La cantidad de estudiantes en el salón de clase, y bueno, un montón de retos ahí que hay, el poco tiempo para planear clase, ahora que hablaba de los retos antes de la clase, pues creo que la vaina está así y pues, bueno, ahí es donde entra la vocación de cada uno y comienza a darle esos empujones para que la clase salga bien. Perfecto, profe, para finalizar, un consejo que le des a los futuros egresados en licenciaturas, futuros profesores respecto a planeación y en general en pedagogía. Pues en planeación, lo que, digamos como que, lo que decía al principio, ¿cierto? Planeen cosas, pero no las aíslen de la realidad, crúcenlas con la realidad siempre. Píllense lo que está pasando, miren noticias, lean cosas, sí, vayan a exposiciones, vayan a museos, a muestras fotográficas y dejen que todas esas cosas se crucen en su planeación y que estén allí presentes porque pues me parece que son fundamentales para equilibrar cargas entre teoría y práctica, entre estar en el salón de clase y generar esas discusiones allí, pero ver la realidad a la cara también me parece importante, ¿no? Entonces creo que eso sería como desde la planeación esa recomendación y pues ya digamos en el ejercicio como tal, la recomendación es que no nos cansemos de luchar, que esta es la vía, que por acá es, que es difícil, que es pesado, que es duro, pero que
Las recompensas cuando se dejan ver están muy chéveres y son realmente satisfactorias y que pues hay que seguir en la lucha y no nos hemos rendido durante muchos años. Hay mucha gente detrás de esto, muchos grupos de profes, muchos sindicatos, muchos centros de pensamiento que se han peleado esta vaina como lo entendemos y lo vemos hoy y no es nuestra tarea y es la tarea de los futuros profes y las futuras profes también, que esto continúe en este camino de lucha y de resistencia, porque no es más, así es en este país. Profe, ha sido un honor tener esta entrevista contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Espero estés muy bien, profe. A ustedes muchas gracias y que todo salga bien. Gracias, profe.